Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, el verso 3. Y como tenemos por costumbre, vamos a leer juntos este versículo de manera unánime y lo vamos a hacer a la voz de tres. 1, 2, 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias en esta mañana por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, por el hecho de estar aquí, Señor. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres digno de recibir toda gloria y toda honra, Señor. Y ahora vamos a entrar a la meditación de tu palabra. Por medio de tu Espíritu Santo, habla a nuestras vidas, enséñanos, guíanos a toda la verdad, Señor, y que esta palabra sea de bendición y de edificación a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Al conocer a Cristo, cuando usted y yo conocimos a Cristo, por gracia hemos sido salvos. Y esa es una verdad. Entienda lo que significa conocer a Cristo. Conocer a Cristo no significa, saber que, existió un hombre llamado Jesús de Nazaret. Sino conocer a Cristo significa tener una verdadera relación, donde Él es primeramente Señor y es nuestro Salvador. Donde sabemos que Él es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad que vino a dar su vida en rescate nuestro, porque estábamos condenados bajo la ira de Dios. Pero cuando lo recibimos también con Él la vida eterna. En otras palabras, al conocer a Cristo somos salvos y así recibimos la vida eterna. Pablo declara, y le pido que vaya a Romanos capítulo 8, porque ese va a ser el centro de nuestra meditación. Un pasaje muy conocido en Romanos. Romanos 8. Y no vamos a meditar todo el capítulo porque es muy extenso este capítulo y además es un capítulo muy profundo. Pero en casa, léalo. Especialmente la porción que vamos a meditar, que va a ser desde el verso 31. Pero quiero que leamos el versículo 1. Dice así en Romanos 8:1. Ahora pues, dice el escritor, mire, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire, y quiero hacer ahí un alto, porque no digo que es así, pero présteme atención. Mire, ¿por qué hago un alto hasta los que están en Cristo Jesús? Porque las personas que estudian la Biblia en sus idiomas originales han encontrado que en muchas copias antiguas, el versículo 1 llega hasta ahí. Es decir, que la parte que usted dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no están en todos los escritos antiguos. Muchos entienden que esto es un comentario que alguien agregó, porque usted va a ver que esta palabra, más luego Pablo la vuelve a tomar. No digo que esto no sea así, puede ser que originalmente Pablo escribió hasta lo que nosotros tenemos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero quiero decirle que cuando usted recibe a Cristo, ¿qué pasa? El Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso es que, sea que esto es un comentario, o sea que esto es algo que el escritor original agregó. Cuando uno está unido a Cristo, también significa que uno vive en el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Entonces el cristiano, aunque tiene una lucha interna, ¿qué va a buscar el verdadero cristiano? Va a buscar conforme vivir
al Espíritu. Y si usted sigue leyendo el capítulo 8, usted va a ver que Pablo vuelve a recalcar. Dice, y los que viven, verso 18, mire. El Espíritu no es ese, pero mire lo que dice. 8:8, mire, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Por eso es que quiero hacer esa aclaración, porque tal vez usted vaya a escuchar a alguien que dice, es que el versículo 8, usted lee en alguna traducción, en otra traducción de la Biblia, porque hay diferentes versiones o traducciones de la Biblia, y usted vaya a encontrar que el versículo 1 termina allí. No se haga problema. Entienda que en esa versión ellos han tomado de cierta copia de la Biblia, ¿ya? Pero en la Reina Valera 1960 que nosotros tenemos, el versículo dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que estamos eternamente seguros en Cristo. Esta es la verdad esencial de nuestra vida, de nuestra nueva vida. Usted hoy está eternamente seguro en Cristo. Y todo esto es resultado ¿de qué? De la obra salvadora de Cristo y de nuestra relación con Él. Ahora somos de Cristo. Por eso es que en el capítulo 7 de Romanos, el verso 14, Pablo dice así también. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque los que están unidos a Cristo viven en el Espíritu y por resultado, ¿qué va a pasar cuando uno vive en el Espíritu? Va a dar el fruto del Espíritu Santo. Esa es la verdad en la cual estamos. Esa es la verdad por la cual vivimos y mediante la cual logramos la victoria. ¿Cuál es nuestra victoria? Nuestra victoria es Cristo. Cristo ya venció por nosotros, pero es importante que para que ser más que vencedores, usted y yo estemos unidos a Cristo. La manifestación de esta vida ahora en Cristo, de la nueva vida en Cristo, es que ahora nosotros tenemos un nuevo andar. ¿Por qué? Porque no andamos conforme, sino conforme ¿a quién? ¿Por qué? Porque mire a Jesús, recuérdense algo que ya hemos dicho, capítulo 4 de Lucas, no vamos a ir, pero es un texto que muchas veces lo hemos leído. Dice que Jesús, cuando fue al desierto, fue impulsado, dirigido, movido por el Espíritu Santo. Y cuando sale, dice que salió lleno del Espíritu Santo. Y usted va a ver que Jesús era siendo Dios, pero Él como se autolimitó, Él no hizo uso de todos sus atributos. Pero Él tenía una estrecha relación con el Espíritu Santo. Y en el poder del Espíritu Santo, Él hizo tantas cosas. Hermanos, no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida es diferente al del mundo. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar es diferente. Ahora, esto no significa que usted y yo somos perfectos. No, usted y yo somos imperfectos. Pero estamos siendo transformados. Estamos siendo regenerados por la obra del Espíritu Santo. Y a esto se le llama la santificación. ¿Qué significa que somos santos? Hemos sido separados.
No significa que no pecamos, sino que usted y yo hemos sido separados. Y como usted entiende que ha sido separado, usted se separa. Mire lo que pasaba en el tiempo de la ley. El sacerdote y aquellos que estaban en el tabernáculo, ellos tenían que limitarse de muchas cosas. Por ejemplo, aún el sacerdote y el sumo sacerdote aún mayor, si moría un familiar, no podía estar en el sepelio. ¿Pero por qué? Porque en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, quiero que me entienda, eso era en el Antiguo Testamento. Hoy no estamos viviendo el tiempo de ese, no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Pero todo eso que está en la ley tiene un símbolo para hoy. No significa que eso no importa, eso es algo que es importante para que usted entienda hoy cómo estamos viviendo. Pero mire, este hombre no se le permitía estar en el entierro de un ser querido. ¿Pero por qué? Porque tocar un muerto era algo conocido como impuro o se contaminaba. Hoy usted y yo podemos estar en el sepelio de un familiar, de un amigo. Pero quiero decirle que si, por ejemplo, por ahí se ponen a contar chistes, se ponen a hacer, usted tiene que apartarse, porque eso nos contamina. Eso nos contamina. O empiezan, como dice el pastor Héctor, a tomar, a repartir cigarros, etc. Usted ya sabe cómo es la manera. Entonces nuestra vida es diferente. Entonces, usted y yo tenemos un nuevo estilo de vida. Cuando Cristo está en nuestra vida, habrá evidencias de su presencia, las cuales van a testificar que nosotros somos hijos de Dios, somos salvos y seguros en Él. Por lo tanto, hermanos, deleitémonos al reflexionar esto. Es imposible que seamos declarados. Recuerde que seamos declarados culpables, porque ¿qué dice Romanos 8:1? Ahora, pues, ninguna condenación. Es imposible que seamos declarados culpables o condenados, porque Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso lo dice en San Juan 5:24. Y todo esto es debido al sacrificio sustitutorio, al sacrificio expiatorio, al sacrificio perfecto de Cristo. Hemos sido ¿qué? Declarados inocentes de todos nuestros. Y cuando digo todos, y quiero aclarar esto porque si no usted puede malinterpretar, está hablando de los pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, no significa que ahora si yo peco, no pasa nada. Recuerden, tenemos que separar. Pero si hemos pecado, abogado, usted tiene que ir inmediatamente. No dejemos pasar. Recuérdese lo que el Señor Jesús dijo. Pablo lo dice, airaos, y luego dice, no se ponga sol sobre vuestro enojo. Porque si usted se molesta con un vecino, con un familiar, con el cónyuge, usted trate de poner a cuenta, de ponerse en paz. Exacto. Y no deje para mañana. Hay creyentes que se van a dormir a la cama disgustados con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los vecinos, con quien sea. Y al día siguiente eso ya comienza a ser raíz de amargura. Yo a veces escucho a pastores que dicen, en mi iglesia hay hermanos que meses no se hablan, cónyuges que a veces le piden a sus hijos que le den el mensaje al otro. Y eso no está bien, eso no está bien. Y decimos ser creyentes, hermanos. Por eso cuando usted peque, inmediatamente vaya, porque ya Cristo pagó. Cristo pagó por nosotros nuestra condena y su justicia nos ha sido imputada. Dios ha declarado de manera oficial nuestra justificación. Y quiero decirle que el Señor no es hombre
para que mienta. Es decir, que el Señor no retira su palabra. Por lo cual nunca rechacemos la maravillosa, la extraordinaria gracia que nos ha sido concedida. En cambio, siempre demos gracias a Dios, porque en Él estamos eternamente seguros. Nuestra seguridad depende de lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. Se trata de su presencia misma, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros como un don de Dios, porque Él es las arras, es la garantía de nuestra salvación. El Padre planificó, el Hijo proveyó y el Espíritu Santo garantiza nuestra salvación. Por lo tanto, estemos unidos con Cristo. Estemos crucificados y muertos con Cristo. Estemos viviendo con Cristo, porque ahora hemos sido resucitados. ¿Qué significa? Hemos muerto para el mundo, pero resucitamos para una nueva vida. Y esa nueva vida es el diario vivir, es su andar. Por eso vuelvo a decir, no andemos en la carne, sino andemos en el Espíritu. Y cuando usted anda, usted a donde usted va, el Señor va. Ahora, ¿qué es lo que significa? Que a donde yo voy, conforme a la voluntad. Recuérdese las palabras que le dijo el Señor a Josué: donde tú vayas, iré. Solamente esfuérzate. Mire, el Señor que nos ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días. Usted sale de aquí, va a su casa, a donde usted va, ahí va el Señor. Pero tratemos de hacer la voluntad. Ese es el andar en Cristo. Y cuando usted anda con Cristo, significa que donde está el Señor también estamos nosotros. De una manera espiritual, nosotros estamos con Cristo sentados a la diestra del Padre. Es decir, que tenemos autoridad. Por eso es que el Señor dijo: en mi nombre echarán fuera. Pero usted tiene que estar viviendo en el Espíritu. Mire la violencia que tenemos en nuestro país. Y si usted va en el trayecto, días atrás, el pastor, meses atrás, ya va a ser creo que como 2 meses, iba para Guayaquil, viajaron por Machala. Y el carro tuvo que parar porque había un cierre de ciertas personas. La carretera habían cerrado y el carro tuvo que parar. Y unos tipos armados comienzan a entrar al carro. Pero Dios, ¿qué hizo? Por medio del Espíritu Santo le dio fuerzas al pastor Héctor para comenzar a reprender. Y esos delincuentes tuvieron que irse. Mire, estaban armados. Usted y yo humanamente nos hubiéramos llenado de temor. Eso es algo normal. Pero recuérdese que cuando estamos con Cristo, el perfecto amor echa fuera el temor. Y entonces en el nombre es el Señor el que nos da esa autoridad, esa capacidad para echar fuera demonios, para con autoridad, no nosotros, sino en la autoridad de Cristo, reprender toda obra del maligno. Pero tenemos que estar unidos, tenemos que estar crucificados, muertos, resucitados y andar con Cristo. Y eso nos da la autoridad para estar sentados a la diestra de Dios. Y ahora el Señor nos ha llamado a trabajar, pero también a sufrir. Porque por la causa de Cristo sufriremos. Pero hermanos, quiero decirles que hay buenas noticias, porque en Cristo hay victoria. No desmayemos, porque estamos seguros con Cristo. Y quiero hablar brevemente desde el verso 31, ahí en el capítulo 8 de Romanos. Le pido que usted en casa le hace todo el capítulo 8 y medítelo, no solamente léalo, sino en el capítulo 8. Este es uno de los pasajes más maravilloso de las Escrituras. Con esto no estoy diciendo de que lo demás no sea maravilloso. Toda la Biblia es maravillosa, pero este capítulo 8
Es uno de los capítulos de doctrina más profundos. Y mire lo que nos dice el verso 31. ¿Qué pues diremos? Mire, el apóstol Pablo hace algunas preguntas. Voy a leer del verso 31 al 33. Dice así: ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Primer cosa, ¿por qué estamos seguros en Cristo? Porque Dios nos ha justificado. Mire, ¿qué es lo que proporciona seguridad al creyente en todas nuestras circunstancias? Nuestra seguridad se debe a lo que leímos allá en Colosenses 3:3. Nuestra vida está escondida en Dios. ¿Qué significa esconder? Quiero que entiendan, porque uno puede decir que está resguardada, está protegida, está segura, está confiada en las manos de Dios. ¿Y Pablo qué dice? Si Dios es con nosotros. Mire hoy cómo tienen que andar las autoridades de nuestro país. ¿Sí se ha dado cuenta cómo tienen que andar las autoridades como el presidente, el vicepresidente, su ministro, la fiscal? En esta semana asesinaron a un fiscal en la ciudad de Guayaquil. Miren. Pero ¿cómo tienen que andar las autoridades? Resguardadas, y además se ponen un chaleco antibalas. Mire. Esa es la manera que ellos se protegen. Pero aún así, hay probabilidades de que a ellos les suceda alguna desgracia. Pero cuando usted y yo estamos en Cristo, si Dios es con nosotros, en otras palabras, la mayor seguridad que usted y yo podamos tener está en Dios. Tenemos la seguridad de que hemos escondido, de que hemos confiado en Dios. Estamos seguros. Nuestra seguridad reside en virtud de que, mire, dice el verso 31, ¿qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está ¿de qué? De nuestra parte. Nuestra confianza se sostiene en un indestructible fundamento, porque para Dios nada es imposible. Creo que hoy, o ayer, era hoy, escuchaba una pequeña reflexión, y esta hermana hablaba acerca justamente de Romanos. Y ella decía brevemente de un hermano que estaban un día en su casa, y de pronto ella estaba en la casa de un hermano en la fe, y de pronto comenzó la tierra, y el hermano, en vez de correr, lo que hizo coger un cuadro, y se estaba riendo, y mi hermana le decía: ¿y por qué no te da miedo? Oye, está temblando. Quiero decirte que Dios es el que está haciendo temblar la tierra, le decía. Y si Dios quiere que yo me vaya, me voy a la patria celestial. Mira, en pleno temblor, ya después cesó. Y si el Señor quiere, estamos aquí. Él es el que nos sostiene, es el que nos guarda. ¿Pero por qué? Porque el hermano tenía fe, pudo decir eso. El Señor es el que nos sostiene, hermanos. No es porque usted trabaja, no es porque usted, que yo sé, hago esto. No, hermanos. Nuestras vidas están seguras en el Señor. Dios está de nuestra parte. Dios, mire, el verso 32 dice que el Señor no rehusó a su propio Hijo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Mire, Dios no nos rehusó a su propio Hijo. Esa es una extraordinaria prueba de amor. Y además el Señor nos dio su Hijo, ¿para qué? Para nuestro bien. El Hijo nos fue dado para ser salvos, pues siendo pecadores, como dice en Romanos 5:8, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, es tanto el amor de Dios, dice San Juan, mirad cuál amor, cuánto es el amor de Dios para hacernos
hijos de Dios. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Hermanos, Dios nos ha escogido. Dice el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y aquí entra una de las doctrinas más difíciles de entender, la doctrina de la elección. Brevemente quiero hablarle acerca de la doctrina de la elección. Mire, Dios la considera a usted, me considera a mí, considera a los creyentes como parte de sus elegidos. Ahora, no porque sea usted, no porque yo seamos mejor que los demás, sino porque Dios así lo eligió. ¿Qué es la doctrina de la elección? Hay una parte de la iglesia cristiana evangélica que entienden que Dios eligió a unos para que sean salvos y a otros para que se condenen. No. Dios eligió proveer salvación. Pero Él no dijo, tú te salvas, tú te pierdes. No, Dios eligió. Quiero que entiendan, antes de hacer todo, antes de crear aún a los ángeles, Dios, Él sabía, voy a hacer al ser humano. El ser humano se va a inclinar al pecado. Voy a hacer a los ángeles. Y de los ángeles va a salir un tal Lucifer. Y él luego se va a rebelar. Él sabía todo, pero Dios eligió hacer al ser humano. ¿Pero por qué? Porque Dios elige en base a quién Él es. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es amor. Él sabía los problemas que iban a hacer, pero Dios eligió en base a quién Él. Nadie le dijo, tú tienes que hacer. Recuérdese que cuando Dios está creando, Dios dice, hagamos al hombre. ¿A quién le dijo? Al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el único que tiene poder para crear es Dios. No es que le dijo a los ángeles, no. Los ángeles no tienen nada que ver con la creación. Dios es el creador. Dios es el creador. Dios toma sus decisiones consigo mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es como que tuvieron una pequeña reunión. Entonces, antes de la creación, Dios dijo, vamos a crear. Vamos a crear. Pero también vamos a salvar. Vamos a regenerar. ¿Vamos a qué? A perdonar. Amén. Dios eligió crearnos y Dios eligió proveer un Salvador en la persona de Jesucristo. Dios eligió darnos también ¿qué? Libre albedrío. Cuando el hombre pecó, su libre albedrío fue afectado, pero no fue totalmente afectado. Ahora, como el ser humano está inclinado, entonces ahí viene la obra del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que, como dice San Juan, dijo Jesús, es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. El Espíritu Santo transmite la fe por medio de ¿qué? De la palabra. Porque por medio, dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces esas son las maneras como Dios comienza a traer con cuerdas de amor. Pero no significa que usted no tiene libre albedrío. Tiene libre albedrío. Está inclinado al pecado. Pero hay una parte de usted que estaba sin Cristo, que decía, yo necesito un Salvador. Ahora, en esa mínima voluntad que usted tenía, usted podía elegir ¿qué? Elegir que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, de juicio y de Jesús y de justicia. Todo aquel que permita al Espíritu Santo que lo convenza de pecado, de juicio y de justicia, mire, y elija a Cristo, se convertirá en un elegido de Dios. Esa es la doctrina de la elección. Dios eligió que nosotros pudiéramos elegir. Mire lo que Dios le dice a través de Moisés al pueblo de Israel. Eso está en Deuteronomio. Dice, después de que les da las bendiciones y las bendiciones y las maldiciones. Mire, yo les he puesto la vida y la muerte. Escoja. Ahora, ahí vemos
la convención, escojan la vida, le dice Dios, escojan la vida. Para que vivan. Es como hoy, escojan a Cristo, porque en Cristo hay vida y vida en abundancia. Pero el mundo no quiere escoger, entonces por eso es que estamos como estamos. Pero usted y yo hemos elegido a Cristo porque permitimos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de juicio y de justicia. Y ahora estamos seguros en Cristo y por tanto, como dice el verso 33, Dios es el que nos ha justificado. Justificado significa declarar justo. Cuando Dios declara justa a una persona, la considera. Mire cómo Dios nos considera. Como si nunca hubiésemos pecado. ¿Por qué? Porque ahora Él nos ve no como a pecadores, sino que nos ve como a hijos. Y nos ve como hijos semejantes a Cristo. Pero usted tiene que dejar que el Espíritu Santo haga la obra, hermano. Porque cuando Dios está de nuestra parte, poco importa quién esté contra nosotros. Dios es todopoderoso. El Todopoderoso está de nuestra parte. En Jesús reside nuestra seguridad. Por lo tanto, ninguna acusación, ninguna condenación nos podrá condenar. Jamás nadie podrá condenar a quien Dios ha declarado justo. Pero sigamos esto acerca de la seguridad de nuestra salvación. Mire, veamos desde los versos 34, 33, bueno, ya adquirimos el 33. Miren lo que es el verso 34. ¿Quién es el? Condenará. Mire, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Mire, las razones de nuestra seguridad. La seguridad que poseemos radica en lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho? Lo que el Señor ha hecho es la garantía de nuestra seguridad en Él. Cristo murió por nosotros, dice el verso 34. Y mire lo que dice Romanos 5:6. Aquí mismo Romanos 5:6 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el amor, por el Santo Espíritu que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por nosotros. Pero no solamente dice que Él murió, dice más aún el que también resucitó. Mire, Jesús resucitó por nosotros. El Señor Jesús resucitó para nuestra justificación. Así lo dice Romanos 4:25. El que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire, presten atención a esto que les voy a decir. La doctrina de la cruz o la crucifixión es muy importante. Pero ¿qué es más importante que la crucifixión? La resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vano. Jesús hubiera sido como otro profeta más, como otro mártir más. Pero Jesús resucitó de entre los muertos. Por eso es que Pablo dice que van afuera, mas gracias a Dios que Cristo ha resucitado. Él es la primicia. Él es la obra perfecta. Él es lo mejor de entre los resucitados. Somos resucitados. ¿Sobre qué? Sobre la cruz, pero sobre todo sobre la resurrección. Porque la resurrección significa que al Padre le agradó el sacrificio perfecto de Jesucristo. ¿Qué más dice este verso 34? Mire, este verso 34 es tan poderoso. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Mire, Cristo vive por nosotros. Si siendo pecadores
nos amó, hoy como hijos amados, su amor no tiene comparación. El Señor vive y vive para siempre y vive para la esperanza, o vive como la esperanza de que si usted y yo permanecemos, nunca experimentaremos la muerte segunda. De morir, todos vamos a morir un día, pero no vamos a ir al infierno, porque estamos seguros, no hay condenación, sino que viviremos con Él por la eternidad. Pablo lo dice en Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida. Somos reconciliados ¿qué? Por la vida. Miren lo que pasaba en los tiempos antiguos. No sé si usted alguna vez ha visto una película allá de los años 1500. Cuando moría un rey, inmediatamente, ¿sabe lo que decían los que estaban ahí como súbditos del rey? ¡Viva el rey! ¿Pero de quién hablaban? ¿Del nuevo? Del nuevo rey. Porque al morir un rey, ¿quién asumía? Ellos decían, larga vida al rey. Jesús murió, pero no quedó allí. Él resucitó y está vivo y está sentado a la diestra del trono de Dios. Está reinando, y recuérdese, con Él también estamos reinando. Estamos sentados en lugares. Él vive como nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y además, Él está a la diestra del Padre, que dice, el que también intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros. Y eso también lo dice Hebreos 7:25. Pastor Héctor, usted manténgase ahí en Hebreos, en Corintios, en Romanos. Pero mire lo que dice el Pastor Héctor Valer en Hebreos 7:25. Preste atención a estas palabras que están en la carta a los Hebreos, capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por Él. Mire, Él intercede. Cristo es nuestro abogado. Él está listo ¿para qué? Para contestar todas nuestras acusaciones y para presentar todas nuestras peticiones delante. Él es el que nos defiende. Él es el que nos defiende de toda acusación. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Él es el Dios vivo y verdadero. Es decir, que Él posee toda autoridad. La autoridad de Cristo se extiende a través de toda la creación y todo está sujeto a Él. Si todo está sujeto a Él, no nos debemos asombrar que Él diga, nadie los arrebatará de mi mano. Nadie es lo suficientemente fuerte para separarnos de nuestra unión con Cristo. Y termino este mensaje con los versos 35 al 39. Dice así, Pablo sigue con las preguntas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, dice Pablo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, debido al amor de Dios por nosotros, tanto que nos dio a su Hijo, hoy somos parte de su pueblo escogido. Porque Cristo murió por nosotros, hemos sido justificados y gozamos de todos los privilegios que esto conlleva. Recuérdense, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vive y Cristo intercede. Esos son nuestros privilegios. Esos son nuestros privilegios.
Eso es los privilegios de un creyente. Es Cristo en nosotros. Por eso Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Es por todo esto que podemos entender que Pablo dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Pablo experimentó en su propia carne. Él experimentó dificultades, tribulaciones, angustias, peligro, pero de todo esto él aprendió que ninguna de estas difíciles experiencias tenían la fuerza como para separarlo del amor de Cristo, del amor de Dios. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Mire, esta palabra es para nosotros, hermano. Usted tiene que salir de aquí con fe. Que esta palabra le transmita fe. Estas palabras no son del hermano Junior, son las palabras de Jesús. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed. ¿A quién tenemos que temerle? A Dios. Más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Él es el que tiene la autoridad. Él es el juez justo que un día le dirá a la gente, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero usted está en Cristo. Y aunque el creyente tuviese que morir por su fe, aún así está seguro en Cristo. Un hombre, quiero que quede con esta frase, un hombre puede ser separado de Cristo solamente por un acto de su propia voluntad. ¿Qué es lo único que nos separaríamos? Que nosotros mismos quisiéramos rechazar a Cristo. Si el creyente renuncia, el que renuncia a Cristo, ese es el único que podrá ser separado del amor de Dios. Pero usted y yo, por eso Pablo, el escritor de Hebreo, dice, mas nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que somos de los que avanzamos. Hermanos, nada externo puede separarlo del amor de Cristo. Nunca renuncia a Cristo, porque si nosotros le renunciamos, Él también renunciará de nosotros. Si nosotros le desechamos, Él también nos desechará. Si nosotros le dejamos, Él también nos dejará. Pero si estamos en Cristo, estamos seguros en Él. Aunque las influencias externas puedan dar como resultado la pérdida de la vida física, no podrán afectar la vida espiritual, pues estamos seguros con Cristo. Nuestra seguridad es el resultado de una vida en el Espíritu. Jesús fue un varón lleno del Espíritu Santo, y así como Cristo, nosotros podemos tener una vida de victoria, una vida triunfante, por medio del amor del Padre, por medio de la obra de Cristo y a través de vivir en el Espíritu Santo. Dice el verso 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Cómo el cristiano es más que vencedor? Él vence por un poder mayor, el poder de Jesús. Él vence con un motivo mayor, la gloria de Jesús. Él vence con una victoria mayor, la victoria de la cruz y la victoria de la tumba vacía. Él vence con un amor sublime. Él vence por medio del amor de Dios. Recuerde, estamos unidos, crucificados, muertos, hemos sido resucitados para esta nueva vida. Andemos en Cristo, estemos viviendo una vida en el Espíritu. Tenemos autoridad porque estamos sentados a la diestra de Dios, porque somos el cuerpo de Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales. Predique el Evangelio, vive el Evangelio, trabaje para Cristo. Y esto también de trabajar con Cristo implicará que tal vez suframos, padezcamos blasfemia, persecución. Pero hermanos, no desmayemos, pues si sufrimos, también venceremos. Vamos a vencer porque estamos seguros en Cristo.
La seguridad de Cristo nos encamina ¿a qué? A un día ser glorificado. Un día seremos glorificados con Cristo. Un día seremos herederos con Cristo. Y porque un día reinaremos con Cristo. Amén.